daño, vamos a poner acá, daño en la membrana basal glomerular. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la membrana basal glomerular del corpúsculo está dañada? Y cuando se produce este daño se van a empezar a escapar proteínas, o sea, va a haber una proteinuria, ¿sí? Porque está dañada esta membrana. Esta proteinuria tiene un rango muy importante. ¿Mayor de cuánto? 3.5 gramos en 24 horas. Esto es una de las preguntas que les dicen en el pretest, ¿sí? Más de 3.5 gramos en 24 horas. No es gramos por decilitro, por mililitro, no, es un valor absoluto, ¿okay? Pero a veces en el examen no te ponen eso, te ponen 3 cruces, ¿sí? 3 cruces significa que está en un valor así. Ahora, estás perdiendo proteínas por la orina, por lo tanto, están quedando menos proteínas en la sangre. Entonces, al haber menos proteínas en la sangre, va a haber una compensación por parte del hígado. O sea, el hígado dice, hay pocas proteínas, voy a empezar a producir más proteínas. ¿Y sabes qué proteínas produce? Empieza, para compensar este hígado, empieza a producir distintas proteínas, pero dentro de ellas las lipoproteínas. ¿Okay? Entonces, mira, el hígado, con la mejor intención, al ver que hay pocas proteínas porque las estás botando por la orina, empieza a producir distintos tipos de proteínas, pero también empieza a producir esto. O sea, que esto va a hacer ¿qué cosa? Va a hacer que aumente ¿quién? El colesterol. Ya, colesterol va a estar aumentado. Colesterol y triglicéridos. Te voy a resaltar hasta ahora un punto importante, que es la proteinuria. Otro punto importante, que es el aumento del colesterol. Mira, escúchame bien, cada vez, o sea, tú ves una pregunta de este examen o de cualquier examen, una persona que tiene un problema renal, tú ves que el colesterol está aumentado, tienes que pensar primero en el síndrome nefrótico. ¿Por qué está aumentado? Ya hemos dicho, por compensación del hígado. Ahora, como estás perdiendo proteínas, significa que vas a perder distintos tipos de proteínas. Cuando tú pierdes, por ejemplo, albúmina, si tú pierdes albúmina, quiere decir que la presión, ¿qué presión va a bajar? La presión oncótica, ¿no? Y si baja la presión oncótica, el agua empieza a salirse del vaso. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Con edema. ¿Y qué cosa es el edema? Acumulación de agua, ¿dónde? En el espacio intersticial. Ojo, cuidado, porque muchos se confunden también en algo básico. El edema es la acumulación de agua en el espacio intersticial. Pero también hay acumulación de agua en lo que se llama tercer espacio. ¿Sí? Mira, esta pregunta casi nadie la responde. ¿Sabes cómo se llama o a qué líquido se le llama tercer espacio? ¿No? ¿A qué líquido se le llama tercer espacio? Recuerda que hay intracelular y extracelular, ¿no? El extracelular, ustedes saben que se divide en intersticial, vascular o plasma, ¿no? Hasta ahí es 2, pero hay un tercero, que es el líquido transcelular. Ese es el líquido transcelular. ¿Ok? Transcelular. Dime, ejemplo de espacio transcelular. El espacio o líquido pleural, el líquido pericárdico, el peritoneal. O sea, si decimos que hay acumulación en el tercer espacio, quiere decir que el paciente va a tener ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. ¿Ok? ¿Todo por qué? Porque bajó la presión oncótica. ¿Por qué? Porque bajó la albúmina. ¿Pero qué otras proteínas perdemos? Perdemos proteínas de defensa, por ejemplo, las inmunoglobulinas, las proteínas del complemento. Y si bajan las proteínas que nos defienden, obviamente el paciente va a quedar inmunodeprimido o suprimido, ¿no? ¿Qué más perdemos? Perdemos proteínas que son anticoagulantes. Y si tú pierdes proteínas anticoagulantes, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor coagulación. Entonces, esto te va a llevar a que el paciente va a tener trombosis. Entonces, mira las manifestaciones, las distintas manifestaciones que puede tener un paciente con síndrome nefrótico. ¿Okay? Y para resaltar uno más es este. Entonces, tenemos el síndrome nefrótico, lo reconoces por edema, por proteinuria más de 3.5 gramos y por colesterol. Ahora, ¿cuál es la principal causa del síndrome nefrótico? Ponemos acá etiologías.
Si hablamos de adulto, dime cuál es la principal causa. Son dos. Si el paciente no tiene diabetes, es una glomerulonefritis ¿de qué tipo? Membranosa. Pero si tiene diabetes, es una nefropatía diabética. Pero si estamos hablando de un niño, ¿el niño es la principal causa del síndrome nefrótico? Enfermedad de cambios mínimos. Ya, acuérdate de estas cosas porque se han preguntado bastante veces. Ok, ahora, ¿qué pasa con el síndrome nefrítico? El nefrítico, si te das cuenta, la diferencia es la I. Y la letra I es para recordar la inflamación. Todo parte por ahí. Esta inflamación me va a producir dos cosas. Por un lado, la inflamación me va a tapar los capilares del glomérulo. Entonces va a haber una oclusión de los capilares. Y al haber una oclusión va a haber menos filtración, ¿sí o no? Por lo tanto vas a orinar más o menos. Menos. Entonces eso te va a llevar a una oliguria. Y cuando tu cuerpo detecta que hay una oliguria, ¿qué sistema se activa? El sistema renal de aldosterona. Y al activarse este sistema, ¿qué va a pasar? Vas a producir edema. ¿Y qué va a pasar con tu presión? Se va a elevar, ¿sí o no? Entonces tienes edema y tienes hipertensión. Ahí ya tenemos dos signos de nefrito. Pero aparte que hay oclusión capilar, también hay una lesión de la membrana. Entonces, va a haber algo parecido al nefrótico, ¿no? Parecido entre comillas. Entonces, ¿qué va a haber acá? Como hay una lesión, va a haber proteinuria, ¿sí? Proteinuria, pero obviamente menor de esto, ¿sí? Pero además se van a escapar los eritrocitos, entonces va a haber una hematuria. Por lo tanto, la triada clásica del síndrome nefrótico es edema, hipertensión arterial y hematuria. Si tú te das cuenta, en ambos síndromes hay edema. Entonces, no te guíes por el edema. ¿Ya? No cometas el error de que por el edema veo si es nefrótico o nefrítico. No, en los dos hay edema. Tú vas a reconocer un nefrítico por la hematuria y por la hipertensión. Y vas a reconocer un nefrótico por la proteinuria, obviamente, más de 3.5, pero también con el colesterol. ¿Ok? Ahora dime, ¿cuál es la causa más frecuente del síndrome nefrítico? Etiología. La causa más frecuente es la glomerulonefritis post-infecciosa o específicamente post-estreptocócica. O sea, ¿qué quiere decir? Que en un caso clínico te van a poner un paciente con estas manifestaciones, pero que antes ha tenido una infección. ¿En dónde? ¿En qué parte del cuerpo? En la faringe, o puede ser en la piel. ¿Ok? Entonces, paciente que tenía faringitis y ahora tiene problema renal, piensas en nefrítico. Tiene un problema de la piel y ahora tiene un problema renal, piensas en nefrítico. ¿Ya? A ver, ¿qué vamos a recordar de la incuria renal aguda? Obviamente, todos sabemos que en incuria renal aguda, ahí he visto que varios han hecho su mapa mental, es la pérdida rápida, progresiva, ¿no? Pero reversible de la función renal. Y hay tres tipos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos? Pre-renal, intrínseca o parenquimatosa y post-renal. ¿Ok? Este es más frecuente. Mira, te lo voy a resumir así. La prerrenal, la principal, o sea, la razón para que tengas incuria prerrenal, ¿cuál es? Que haya una disminución de la perfusión sanguínea, ¿no? La perfusión renal, o sea, que llegue menos sangre, ¿ya? Perfusión. La causa para que sea parenquimatosa es que haya una necrosis tubular aguda. Y para que sea postrenal, ¿qué será? Una obstrucción de qué? De las vías urinarias. Si alguien todavía no sabe de repente muy bien ese tema, es muy sencillo, porque si este es tu riñón, a tu riñón ¿qué cosa le está llegando? A tu riñón le llega sangre.
Entonces lo que le llega está antes del riñón, obviamente. Entonces lo que te llega es prerrenal. ¿Y qué cosa sale del riñón? Lo que sale del riñón son las vías urinarias. Entonces lo que sale va después del riñón. Por lo tanto es post-renal. ¿Okay? Prerrenal es la sangre que llega, por-renal son las vías urinarias que salen. Y si está en el mismo riñón es parenquimatosa. A ver, ejemplo. Tienes un paciente con un infarto agudo de miocardio que tiene un problema renal. Estamos hablando de una infolía renal aguda prerrenal, parenquimatosa o por-renal. Prerrenal, porque el corazón al tener un infarto ya no bombeó lo suficiente, le llegó menos sangre al riñón y sería prerrenal. Si te dijera un paciente con hiperplasia prostática benigna, postrenal, porque hay una obstrucción por la hiperplasia, postrenal. Si te dijera un paciente con diarreas, prerrenal, está deshidratado, no le llega menos sangre al riñón. Si te digo un paciente que ha tomado exceso de aminoglucósidos, aminoglucósidos son tóxicos para el riñón, entonces sería parenquimatosa. Y es más, tienes que recordar que la parenquimatosa la vamos a dividir en dos: isquémica y tóxica. El ejemplo que te dije de los aminoglucósidos es tóxica. ¿Por qué isquémica? Porque la prerrenal se puede convertir en parenquimatosa. O sea, un paciente que tiene diarreas va a tener una injuria prerrenal, pero si no se soluciona el problema pasa a convertirse en parenquimatosa. Y por si acaso también te digo que la postrenal se convierte en parenquimatosa también. Otro ejemplo clásico que te voy a poner acá: ¿cómo se llama esa situación donde los fibras musculares se rompen por algún traumatismo o por algo? Rhabdomiólisis. Entonces la rhabdomiólisis, al hacer que la fibra se rompa, ¿qué va a salir del músculo? El pigmento del músculo. El pigmento del músculo, mioglobina. Y la mioglobina es tóxica. Entonces va a producir una injuria de tipo parenquimatosa tóxica. Esta será una rhabdomiólisis. Ha venido varias veces en exámenes. Te pone el paciente que ha sufrido traumatismo, que se estaba construyendo y le cayó una pared en la pierna, que ha tenido un accidente de moto, o sea, cualquier cosa traumática que afecte a tus músculos puede originar una injuria renal aguda de tipo parenquimatosa y tóxica. ¿Okay? Ahora, con respecto a los términos, lo ideal es llamarle injuria renal aguda. Esto viene de la traducción en inglés, que sería AKI, injuria renal aguda. ¿Ya? Pero también se le llama falla renal aguda, fracaso renal agudo, lesión renal aguda, tiene muchos nombres. Su nombre tradicional es insuficiencia renal aguda, pero más preciso es llamarle injuria renal aguda. ¿Qué otra cosa te podrían preguntar? Ya, por ejemplo, mira, indicaciones de diálisis. ¿En qué momento vas a dar indicaciones? Por ahí alguien sabe la mnemotecnia, muy bien. Hay una mnemotecnia que no he inventado yo, sino que estoy en internet. A, E, I, O, U. Entonces, ¿para qué sirve eso? La letra A es para recordar qué cosa. Acidosis metabólica, pero tienes que poner esta palabra que dice refractaria. O sea, no es así nomás acidosis metabólica, refractaria. La E es para recordar electrolitos. ¿Qué electrolitos principalmente? El potasio alto, la hipercalemia. La I es para recordar intoxicaciones. Si hay una intoxicación, por ejemplo, por salicilatos, entonces diálisis de urgencia. La O en sí no es una O, pero traducida del inglés, acá en español sería sobrecarga hídrica, pero falta refractar. ¿Okay? Y por último, la U de qué? De uremia. Por ejemplo, encefalopatía urémica. Si tú tienes esto, indicas diálisis de urgencia. ¿Ok? Y por último, en la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica la vas a recordar así. A ver, primero vas a partir de las funciones del riñón. El riñón se encarga de regular el equilibrio hídrico, ¿sí? Entonces, una persona con enfermedad renal crónica ya no regula el equilibrio hídrico y empieza a acumular agua. Entonces tiene edema. Ya no regulas bien el equilibrio electrolítico. No sé si ustedes se acuerdan, pero acuérdate que todo riñón sano reabsorbe sodio y excreta potasio. Eso es algo básico. Si el riñón está enfermo, ya no va a reabsorber sodio, por lo tanto lo vas a botar. ¿Qué va a pasar con el sodio en tu sangre entonces? Va a haber una hiponatremia.
¿sí? Y en cambio, ¿qué va a haber con el potasio? Hipopotasemia o hipercalemia, hiperpotasemia. Mira, ojo, uno baja, el otro sube. Esa es una pareja. Hay otra parejita igual, que es el calcio con el fosfato. ¿Qué pasa con el calcio? ¿Sube o baja? Baja. Hipocalcemia. Y si el calcio baja, el fosfato sube. Hiperfosfatemia. Esa es otra parejita para que te acuerdes. Ahora, ahí no acaba, porque si el calcio baja, el calcio al bajar me va a activar una hormona, la paratormona. Entonces habría un hiperparatiroidismo primario o secundario. Secundario. Es secundario, es hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué más? ¿El riñón enfermo producirá eritropoyetina? No en suficientes cantidades. Entonces, al haber menos eritropoyetina, ¿qué va a pasar? Va a haber anemia. ¿Sí? Entonces, estas manifestaciones que ves acá salen de recordar las funciones básicas del riñón. ¿Sí? Y esto, bueno, te va a servir bastante para poder ubicarte en las preguntas. ¿Te das cuenta? Pues no es algo nada fuera de lo normal, ¿no? Ahora dime, ¿cuál es la principal causa de enfermedad renal crónica? No, esa es la segunda. Etiología. Diabetes. Segunda causa, hipertensión. ¿Sí? Mucha gente tiene diabetes e hipertensión. Pues hay más problemas. Dime, ¿a partir de cuánto tiempo le llamamos crónico? ¿A partir de cuándo será? ¿Varios meses? 3 meses, ¿no? 3 meses, ¿ok? 3 meses. Y dime, ¿es reversible o es irreversible? Es irreversible, ¿ya? ¿Sabes por qué es irreversible? Porque dentro de la fisiopatología sucede algo que yo le he puesto con hemotecnia fea, ¿ya? Porque la enfermedad renal es fea. La F es fibrosis, ¿no? Para que te acuerdes. Fibrosis, ¿ya? Hay una fibrosis, hay una esclerosis y hay una atrofia. ¿Ok? Entonces, el riñón, dentro de la fisiopatología, sufre algo que se llama hipertensión glomerular. Entonces, al tener una hipertensión, reacciona de esta manera. Y eso va a causar inflamación. Y la inflamación causa daño al glomérulo, y el glomérulo causa inflamación, y la inflamación más daño, y el daño más inflamación, y se forma un círculo vicioso. Entonces, eso no se va a poder revertir. ¿Okay? Eso es lo que sucede en la enfermedad renal crónica. Con lo que yo te acabo de explicar, se hacen 9 de 10 preguntas de nefro en un examen tipo tipo reciente. Hay más cosas, obviamente, pero con eso yo creo que puedes defender tranquilamente. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, que sería electrolitos. ¿Ya? Listo. Vamos al siguiente punto. A ver, en electrolitos, ¿qué tienes que recordar? Vamos a hacer electrolitos versión, no quiero ser internista. Ya, mira, vamos a poner acá. Vamos a hacer electrolitos, acá, trastornos electrolíticos. Ya, electrolíticos. Versión, yo quiero ser cirujano y no tengo nada que ver con los electrolitos. A ver, trastornos electrolíticos, algunos piensan que no. El trastorno electrolítico, ¿cuáles son los trastornos? El sodio, potasio, fosfato, calcio, ¿no? Pero los más importantes son sodio y potasio, de lejos, ¿no? Sodio y potasio. Ahora, ¿cómo vas a reconocer tú un trastorno del sodio? Fácil. Cuando te hablen del sodio, la N de sodio, N de neurológico, tú vas a ver problemas neurológicos. ¿Ok? Neurológicos. Entonces tú vas a ver que el paciente está desorientado, ¿no? Hay incoherencias, ¿sí? Hay alteración cognitiva, trastorno de la conciencia, problemas neurológicos. Pero si el trastorno es del potasio, entonces
Las manifestaciones más bien van a ser, mira que dice acá, musculares. Me pone con K para que tengas sentido, ¿ya? Musculares. Y cuando yo hablo de musculares me refiero a quién. Hay tres tipos de tejido muscular, ¿no? Estriado, esquelético. Por ejemplo, ¿qué puede pasar en el músculo esquelético? Calambres, parestesias. Va a afectar el músculo liso, o sea, el tubo digestivo, náuseas, vómitos. Va a afectar también al estriado cardíaco, ¿sí? Va a haber arritmia, ¿cierto? Y acá, y de ese punto sacamos algo muy importante. Acá tenemos que recordar qué pasa en el EKG. ¿Qué pasa en el EKG cuando sube el potasio? ¿Y qué pasa en el EKG cuando baja el potasio? Acá, ¿qué hay? ¿Cómo se manifiesta esto? Con las tepicodas. Pero esa es la primera manifestación, no es la única. Si, por ejemplo, aparece QRS ancho. ¿Sí? Y otras más. Si disminuye el potasio, onda U prominente. ¿Ok? Onda U prominente. Esto es clásico, ¿ah? Ahora, ¿qué más hay que recordar acá? ¿Cómo podemos bajar el potasio? A ver, tratamiento de hipercalemia. Primero, ¿qué le pongo al paciente para estabilizar la membrana del miocito? ¿Qué le pongo? Gluconato. Exacto. Pero esto no le va a bajar el potasio. Eso es para estabilizar la membrana y no se muera de un paro. ¿Qué cosa le va a bajar el potasio entonces? Comienza con I. Insulina, termina en lina. La insulina, insulina. ¿Qué más? Beta adrenérgicos. Ya, ellos van a bajar el potasio en la sangre. ¿Ok? Ellos bajan el potasio. Ten cuidado cuando tengas un paciente con diabetes. Llega con cetoacidosis diabética y tú con la mejor intención vas ya con tu insulina a ponerlo. Hay que tener cuidado, pero tienes que medir el potasio. Porque si tu paciente llega con el potasio bajo y tú no sabes, le pones la insulina, le bajas el potasio y se murió por el potasio bajo y no por la glucosa. Entonces primero mides el potasio. Si estuviera bajo vas a tener que subirlo y ya después le pones la insulina. Acá en el sodio lo que te van a preguntar, la hipernatremia no es tan importante, más importante es la hiponatremia. Vamos a poner la hiponatremia. La hiponatremia tiene, vamos a ver, se clasifica en tres. La hiponatremia hipovolémica, la hiponatremia euvolémica y la hiponatremia hipervolémica. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Lo voy a explicar sencillo. Hiponatremia, bueno, yo estoy suponiendo que todos se recuerdan el valor del sodio. Ya, voy a contar. ¿Cuál es el valor normal del sodio en la sangre? 35 unidades. ¿Y el potasio era? 0,5. Algunos se ponen 5 y otros se ponen 5.5. ¿Ok? Puede haber esa diferencia, la verdad. Que no hay problema. Ya, a ver, si baja de 135 es hiponatremia, ok. Estás perdiendo sodio, pero a la vez estás perdiendo agua. ¿Okay? ¿Cómo pierdes sodio y agua a la vez? Hay dos vías, la vía renal y la vía extrarrenal. Si es por vía renal, o sea, por la orina vas a botar sodio y agua. Ejemplo, ¿sabes cuál es un ejemplo típico acá? Diurético. Y dentro de los diuréticos, ¿sabes cuál? La hidro, cloro y ácido. Y si es por vía extrarrenal, ¿cómo puedo perder agua y sodio? Por una vía que no sea el riñón. ¿Por vía digestiva puede ser o no? Sí, por diarreas, por vómitos. Acá pierdo sodio y agua. Entonces, como pierdo sodio y agua, tengo hiponatremia y a la vez hipovolemia. Pero ¿qué pasa en la hiponatremia hipervolémica? En la hiponatremia hipervolémica, ¿estoy perdiendo sodio? Sí. ¿Estoy perdiendo agua? No. Más bien estoy reteniendo agua. Y acá también hay dos opciones, renal
extrarrenal. Si es renal, ejemplo, injuria renal aguda, enfermedad renal crónica. Y si es extrarrenal, insuficiencia cardíaca congestiva y cirrosis hepática. ¿Ok? Entonces, acá estás perdiendo sodio, pero no estás perdiendo agua. ¿Sí? La estás reteniendo, por eso es hipervolémico. Y si fuera hiponatremia euvolémica, hay un ejemplo clásico. ¿Cómo se llama esto? Síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Ahora, primero, para que tú hayas hecho todo esto, has tenido que asegurarte que la hiponatremia sea verdadera. ¿Por qué digo verdadera? La hiponatremia, si el sodio está bajo, ¿cómo debería estar la osmolaridad? Debería estar baja, ¿sí o no? Porque tú sabes que el principal componente de la osmolaridad es el sodio. Entonces, lo lógico es que si el sodio baja, la osmolaridad tiene que estar baja. Si tú ves que la osmolaridad está baja, entonces es una hiponatremia verdadera. Pero, ¿qué pasaría si tú le sacas sangre al paciente y encuentras un sodio bajo aparentemente, pero con una osmolaridad alta? ¿Tiene sentido? No. ¿Cómo va a estar el sodio bajo y la osmolaridad alta? Entonces, eso no es una hiponatremia verdadera. Esa es una pseudo hiponatremia. ¿Ok? ¿Y cuál es la principal causa? Bueno, que una de las más frecuentes, ¿sí? No la más preguntada, ¿no? Una principal causa de la pseudohiponatremia, la hiperglucemia. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes una glucosa muy alta, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Va a empezar a absorber agua, ¿no? Y al absorber tanta agua, va a hacer que tu sodio, que era normal, quede muy diluido. ¿Sí? Entonces, si tú mides el sodio en ese momento, va a parecer que está bajo, porque hay mucha agua, pero realmente no está bajo. Por eso que ustedes en el hospital, como les hablamos, supongo que les habrán dicho, no, corrige el sodio. Uno dice corrige el sodio, porque ese valor del sodio no es real. ¿Okay? Hay que calcular cuál es el sodio real, porque hay una pseudo hiponatremia. ¿Ok? Muy bien, entonces, con esto, ya ustedes se defienden bastante bien, ¿no? Con trastornos electrolíticos. Faltaría solamente los trastornos ácido-base. ¿Ok? A ver, hablemos de los trastornos ácido-base. Vamos a ver qué tan básico o no básico va a ser la explicación ya. Levante la mano, ¿quién tiene dificultad todavía para interpretar un análisis de gases arteriales? Levante la mano. Nadie. Ya le explico entonces. Ya explico. Nadie levantó la mano, pues. A ver, de nuevo, voy a preguntar al revés. Levante la mano, ¿quién sabe, o sea, dice, yo sé interpretar un análisis de gases arteriales? Levante la mano. Pero nadie sabe. Voy a explicar desde lo más básico, ¿eh? Bueno, entre básico e intermedio. A ver, no tan básico. A ver, vamos con el pH. pH va de 7.35 a 7.45, todos sabemos eso. Okay. Ahora, para que el pH esté acá, ¿quiénes participan? Participan los pulmones y participan los riñones. Los pulmones regulan a través del CO2. Dime, ¿el valor del CO2 cuál es? 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿sí o no? ¿Y cuál es el valor? ¿Cómo regula el riñón? ¿Lo regula a través de quién? Del bicarbonato. Dime, ¿cuál es el valor del bicarbonato? Es 24 más menos 2, entonces 22 a 26. Puede variar un poquito, de verdad, dependiendo del hospital, pero para cuestiones de exámenes es 22 a 26. Ya, mira, el truco, para aquellos que no saben nada de esto, el truco es el siguiente. ¿Bicarbonato es una sustancia alcalina o ácida? Alcalina, ¿sí? Alcalina.
El CO2 como deriva del ácido carbónico, que es ácido. Entonces, si mi CO2, que es ácido, se eleva, ¿qué me va a causar? Acidosis, porque es ácido. Pero si mi bicarbonato, que es alcalino, se eleva, ¿qué me va a causar? Alcalosis. Ahí está. Si el CO2, que es ácido, baja, ¿qué me causa? Alcalosis. O sea, me causa lo contrario de lo que es. Si el CO2 es ácido y baja, entonces mi pH se va a ir para el otro lado, va a ser alcalino. Si el bicarbonato, que es alcalino, baja, ¿qué me causa? Acidosis. Ahora, si el causante del problema es el CO2, tú le vas a poner al trastorno, le vas a poner respiratorio. Y si es el bicarbonato, tú le vas a poner metabólico. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el pH disminuye? Técnicamente es acidemia, porque acidemia, emia es el pH, es de la sangre. Pero esta acidemia es causada por un trastorno que sería la acidosis. ¿Ok? Entonces acá tenemos el trastorno de acidosis. Si el pH aumenta, es alcalemia, pero el trastorno se llama alcalosis. Listo. Cuando yo enseño esto, digo, esto es el nombre, ¿sí? ¿Y el apellido cuál es? Es el respiratorio y el metabólico. Entonces nos quedarían así, nos quedarían 4 trastornos: acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. ¿Listo? Ahora, vamos a deducir qué ocurre en cada uno de ellos. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? ¿Quién es el causante de este trastorno? ¿El CO2 o el bicarbonato? El bicarbonato. Dime tú, ¿cómo estará el bicarbonato para que sea una acidosis? Bajo. Sí, porque si estuviera alto no sería acidosis, sería alto. Y si el bicarbonato está bajo, ¿qué hará el otro, que es el CO2, para compensar esta situación? ¿Va a subir o va a bajar? Ya, ahí también muchos se confunden. Acá no lo pienses, va en la misma dirección. ¿Ya? No lo pienses, pensar gasta energía. Baja, está en la misma dirección, ¿ok? Si está abajo, el otro baja. Si uno sube, el otro sube. Nada más, ¿ok? A ver, vamos acá. ¿Cómo será una acidosis respiratoria? ¿Quién es el causante? El CO2. ¿Y qué está pasando con la presión del CO2 para que sea acidosis? Está aumentada, ¿sí? Y si está aumentado el CO2, ¿qué hace el bicarbonato para compensar? Aumenta. En la misma dirección, nada más. En la misma dirección. ¿Listo? Ahora vamos allá. En la alcalosis metabólica, si es metabólico el problema, el causante va a ser el bicarbonato, ¿no? ¿Y cómo estará el bicarbonato para que me cause una alcalosis? Elevado. Por lo tanto, el CO2, ¿qué hace? Se eleva. En la alcalosis respiratoria, el problema es el respiratorio, por lo tanto el causante es el CO2. Para que sea alcalosis, ¿cómo va a estar? Bajo. Y en consecuencia el bicarbonato, ¿qué hace? Bajo. Todo lo que acabo de decir se razona, no se memoriza. Si lo memorizas, se te va a olvidar. Tienes que razonar. Ahora, esta fila que ves acá, bueno, se lo echo. Esta fila de acá se llama trastorno primario. ¿Ok? Vamos a borrar. Esta filita que ves acá será el trastorno primario. Este es el trastorno primario. ¿Sí? Eso es lo que les había preguntado en el pretexto. ¿Cuál es el trastorno primario? Pero ahí no acaba, porque una vez que yo identifiqué el trastorno primario, ahora tengo que ver si está compensado o no está compensado. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Primero trata siempre de razonarlo así, ¿ya? Si en la acidosis metabólica el bicarbonato bajó, el CO2, ¿qué tiene que hacer? Hemos dicho, bajar. Si baja hasta acá, está compensado. Pero ¿qué pasa si baja hasta acá? ¿Está compensado? No. ¿Está sobrecompensado? Tampoco. Muchos piensan esto, ¿no? Si bajó demasiado lo que debería, significa que hay un segundo trastorno que está haciendo que baje. Ahora, si el CO2 baja, pero baja hasta acá, o sea, no llega acá, bajó un poquito, ¿qué significa? Que hay otro trastorno. ¿Sí se entiende la idea? ¿Sí? Mira,
Ahora, tú dirás, doctor, ¿y yo cómo sé hasta dónde tiene que bajar? Es que existe una formulita para calcular el CO2 esperado. O sea, el CO2 tiene que llegar a un valor determinado y decimos que está compensado. ¿Cómo calculo yo el CO2 esperado? Lo voy a poner acá, vamos a poner el color. El CO2 esperado va a ser igual a 1.5 por bicarbonato más 8. Pero ahí no acaba, le tienes que poner un intervalo más menos 2. Mira, ¿qué es eso? A ver, mira. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para que no quede ahí solamente como que imagínate. A ver, vamos a ponerle, mira, ejemplo. Un paciente que tiene un pH de 7.28, tiene una presión de CO2 de 31 y tiene un bicarbonato de 18. A ver, ¿cómo vas a interpretar un ABA? Vas a agarrar primero el pH y vas a decir, ¿es acidosis o es alcalosis? Acidosis. Esto me dice que es acidosis. Ahora miro el CO2. ¿Cómo está el CO2 y el bicarbonato? ¿El CO2 cómo está? ¿Cómo? Disminuido. ¿Y el bicarbonato cómo está? Disminuido. Acá también muchos alumnos se confunden. Los dos están disminuidos, ¿no? Pero se supone que uno disminuyó primero y el otro lo está siguiendo, ¿sí? Entonces, tú tienes que identificar quién bajó primero. Simplemente razonas. ¿En la disminución de CO2 me causa acidosis o la disminución de bicarbonato me causa acidosis? ¿Quién es el causante? El bicarbonato. No puede decir CO2 porque el CO2 es una sustancia ácida, ¿sí? Si el CO2 que es ácido al bajar no me va a causar acidosis, sino lo contrario. Entonces no puede ser el CO2. ¿El causante quién sería? El bicarbonato. Y como el causante es el bicarbonato, su apellido es Meta. Hasta ahí he calculado el trastorno primario, que es lo que se pregunta en el NAM, nunca te preguntan más. Te calculas el trastorno primario, se acabó. Pero ¿cómo yo sé si está compensado o no? Voy a usar la fórmula, pues. Digo, el CO2 esperado es igual a 1.5 por bicarbonato, que sería 18, más 8. ¿Cuánto sería eso? Entonces multiplicamos. A ver, ¿alguien ya sacó? Pero 1.5 por 18 más 8. 35, ¿sí? 35. ¿Pero qué hago con ese 35? Le pongo más menos 2. O sea, hago un intervalo de 32 a 37. Mira, si el CO2 estuviera entre 32 y 37, yo digo que está compensado. ¿Está en ese valor o no? No está en ese valor, no está compensado. Entonces significa que hay un trastorno secundario. Hay un trastorno secundario. Y simplemente razonas nuevamente. ¿El CO2 está por encima del intervalo o por debajo? Por debajo. Y si el CO2 está bajo, ¿qué trastorno es cuando el CO2 está bajo? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis, pues. Entonces hay un trastorno secundario llamado alcalosis. Si es CO2 se supone que es respiratorio. Entonces tenemos acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Trastorno primario, trastorno secundario. Vamos a suponer que no hubiera sido 31, que hubiera sido 40. Si es 40 se pasó del intervalo. Entonces tú dices, el CO2 está aumentado. Si el CO2 está aumentado, ¿qué será? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis respiratoria. Habría una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. Y como los dos son acidosis, los puedes juntar y dices acidosis mixta. Ahí aparece un trastorno mixto. ¿Ok? Pero si te das cuenta, trata de razonarlo, porque si no, te vas a perder. Ya mira, yo ya te expliqué este de acá. El otro metabólico tiene una formulita bien parecida, ¿ya? Pero los que son respiratorios no tienen formulita. Bueno, sí hay una fórmula, pero la verdad que es mejor sacarlo con regla de 3. El respiratorio se saca con regla de 3. O sea, cada uno de los 4 tiene su forma para saber si está compensado o no está compensado. Ya. Vamos a cerrar acá. No te voy a explicar los 4, vamos a centrarnos acá.
y te vas a poner un ejemplo. A ver, calcula tú, ¿cómo sería un pH de 7.35 con un CO2 de, vamos a ponerle 30 y con un bicarbonato de 15? A ver, ¿qué trastorno encontramos ahí? Yo te he puesto 735 a propósito, porque tú dirás, 735 es normal, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando ves un pH normal? Igual tú le tienes que poner un trastorno. Entonces tú simplemente dices, ¿está pegado a la acidosis o está más pegado para la alcalosis? Acidosis. ¿Le pones acidosis? Normal. Acidosis. Metabólica. Bueno, antes que me diga metabólica respiratoria, ¿cómo está el CO2? Bajo. ¿Y el CO2 y el bicarbonato? Bajo. Pero ¿cuál de los dos es el que originó el trastorno? El bicarbonato. ¿Sí? El bicarbonato. Entonces, ¿cuál sería el trastorno primario? Acidosis metabólica. ¿Cómo sé si está compensado? ¿Qué tengo que calcular? El CO2 esperado. Calcula 1.5 por bicarbonato, que es 15. 15 por 15 es 225. Entonces, 22.5. 22.5 más 8, 30.5. ¿Vamos bien? 30.5 con intervalo sería 28.5 a 32.5. Uy, mira, de 28.5 a 32.5, ¿el CO2 está en ese intervalo? Sí. Entonces digo, está compensado, porque me salió en el intervalo. Pero vamos a suponer que me hubiera salido un 34. Si el CO2 hubiera sido un 34, ¿está en el intervalo? No, se pasó. Entonces, ¿qué trastorno secundario hay? ¿En qué? El CO2 alto. Pues el CO2 alto, ¿qué me causa? Acidosis. Entonces habría una acidosis respiratoria. Acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Y si el CO2 hubiera estado en 25, está por debajo del intervalo, entonces habría una alcalosis respiratoria. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Habría dos trastornos. ¿Y podrá tener tres trastornos el paciente? Sí. ¿Y cuatro? Está bien. Eso ya más raro, pero bueno. Ok, entonces, listo, ¿no? Ahí con eso ya hemos hecho ahí bastante. Muy bien. Aponemos eso para hacer unas preguntitas y cerramos ya.